Buenas, buenas. Hoy es viernes 27 de junio del 2025 y les habla Alicia Eugenia Silva. Estos 3 años que van corridos desde la elección de Gustavo Petro han estado llenos de mentiras, corrupción, ineptitud y cinismo. Alicia, ¿cuál fue la primera mentira de Petro? La primera gran mentira de este gobierno fue convencer a los colombianos de que gobernaría con un gabinete de concertación y en menos de un año lo cambió por un gabinete de corrupción donde su amigo y camarada del M-19, Carlos Ramón González, tuviera control sobre la asignación de miles de millones de recursos públicos y coordinara la compra de los presidentes de la Cámara y el Senado de la República de Colombia. Al comienzo de su gobierno, Petro nombró unos economistas liberales que se consideraban socialdemócratas, así hubieran trabajado con el gobierno de Samper, sabiendo que ese gobierno había recibido plata del narcotráfico. Cuando Ernesto Samper se convirtió en paria del establecimiento colombiano, corrió a aliarse con el chavismo y terminó devengando sueldos de UNASUR. A los 7 meses del gobierno de Petro, después de que esos tecnócratas hubieran logrado aprobar su plan de desarrollo y su reforma tributaria, los votó, sin que jamás hubiera recibido a José Antonio Ocampo en su despacho. El principal objetivo de Petro con sus reformas tributarias es destruir los ingresos de la clase media colombiana, porque lo que realmente busca es impedir el crecimiento de la misma. Siguiendo las enseñanzas de Lenin, los socialistas latinoamericanos del siglo XXI saben que si sacan de la pobreza al pueblo, este se vuelve contra ellos y prefieren mantenerlos con subsidios que aseguren una dependencia permanente del Estado. Así diga Petro que sus subsidios son para que los jóvenes no maten o para mantenerlos en paz. No olvidemos que el sicario que atentó contra Miguel Uribe fue beneficiario de uno de estos programas. Petro, desde el inicio de su mandato, visitó en múltiples ocasiones a Maduro para aprender los detalles del modelo político que nos quiere implantar en Colombia, o sea, uno donde se elimine física y legalmente a la oposición, como lo ha hecho el régimen dictatorial venezolano. ¿Cómo se ha reflejado la ineptitud de este gobierno? La ineptitud se hizo evidente cuando sustituyó a esa tecnocracia liberal que durante décadas mantuvo una estabilidad macroeconómica en Colombia. Pero uno de los casos más aterradores es el Ministerio de Educación, que hoy lo lidera un gamín que no ha sido capaz de aprobar los programas en que se registra, pero sí logró acabar con el ICETEX, para no hablar del Ministerio de Hacienda ni del Departamento Nacional de Planeación, donde han destruido una tecnocracia que había estado formándose durante décadas. El Ministerio de Minas se lo entregó desde el comienzo a una persona ignorante del sector, que no permitió la exploración de gas en uno de los pozos con mayores reservas del producto necesario para mantener un precio estable del mismo, porque la inepta ministra Vélez creía que la explotación del pozo Comodo podía llegar a matar unas ballenas. La ineptitud, la incapacidad y el desconocimiento de la función pública de los funcionarios del Ministerio de la Igualdad es abrumadora, comenzando por la señora Francia Márquez, pues no han sido capaces de ejecutar los miles de millones de pesos que se les asignaron. ¿Qué sabemos de la corrupción? La corrupción en la UNGRD, coordinada por Carlos Ramón González, el íntimo amigo de Petro y compañero de armas del M-19, fue ejecutada por Olmedo López, otro militante de ese grupo guerrillero.
Esta corrupción ya ha sido motivo de análisis y denuncias desde finales del año 2023 y hoy tenemos como resultado la fuga de Carlos Ramón González y el encarcelamiento del más irrelevante de los señores del M-19 vinculados al proceso, como es el caso de Olmedo López. El otro exponente inepto del M-19 es el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, colaborador de Petro desde su ingreso al Congreso de la República. Siendo director Augusto Rodríguez, militante del M-19 como Petro y Carlos Ramón, se dio el atentado contra un candidato presidencial que Rodríguez no protegió adecuadamente y sigue coordinando una serie de escoltas provenientes en más de un 60% de reinsertados de grupos guerrilleros como las FARC y el M-19. Adicionalmente, Petro nombró en la empresa más importante del país a su gerente de campaña, Ricardo Roa, después de que violaran los topes de campaña e hicieran negocios él y su novio con un petrolero venezolano para beneficio personal. Negocios que han perjudicado a Ecopetrol y ahora se hacen contratos multimillonarios con firmas norteamericanas para defender los intereses del cuestionado gerente de la empresa. Y para complementar este desastre, hace 15 días nombró ministro de Justicia a un cínico que para descrestar incautos cita diversos autores que obviamente no conoce a profundidad. Milagrosamente apareció el hijo de un magistrado de la Sala Constitucional de la antigua Corte Suprema de Justicia colombiana, Mauricio Gaona, que dejó en evidencia las mañas de Montealegre, develando todas y cada una de las triquiñuelas con las que Montealegre quiso engañar a la audiencia, y Gaona corrigió todas y cada una de las interpretaciones amañadas que hizo Montealegre de las constituciones norteamericana, francesa y alemana. A ojos de toda Colombia, Montealegre quedó como un culebrero que se vende al mejor postor y ha hecho méritos para acompañar en el gabinete de Petro a los imputados Benedetti y Sanguino y al falso pastor Saade. En 1985, el M-19, durante la toma del Palacio de Justicia, asesinó al padre de Mauricio Gaona por haber declarado exequible la extradición de colombianos, asunto que no era de buen recibo por parte de Pablo Escobar. Mauricio Gaona nos develó a los colombianos cómo detrás de cada decisión jurídica que toma el gobierno Petro, lo que hay son ilegalidades e inconstitucionalidades, y nos mostró el camino que estaba siguiendo Gustavo Petro para engañarnos con decretos y consultas que lo único que buscan es ponernos a hablar de constituyentes sin reconocer que lo que realmente quieren Montealegre y Petro es cerrar el Congreso, eliminar la separación de poderes y borrar del mapa a la oposición como lo hizo Maduro en Venezuela. Finalmente, el domingo pasado, y respetando a toda Colombia, Petro se subió a una tarima en Medellín con los más peligrosos delincuentes de la ciudad, con la peregrina teoría de que los criminales dejaban de ser delincuentes cuando entraban a la cárcel, desconociendo la definición de delincuente de la RAE, que dice que delincuente es todo aquel que delinque. De la misma forma como al comienzo de su gobierno dijo que para disminuir la criminalidad teníamos que dejar de considerar crímenes a los crímenes. Gracias a Dios tenemos una ciudadanía que no se ha rendido, que sigue marchando en paz y en silencio con la esperanza de que cese esta horrible noche. También sigue vigente la tutela que revirtió ayer la intervención de la EPS Sanitas, y existen políticos y magistrados
íntegros que con sus actuaciones defienden todavía el Estado de Derecho para evitar que Petro logre imponer una dictadura constitucional. Que la luz nos acompañe.